Buenos días, ingeniero. Hoy se va a tocar el tema sobre los factores internos del consumidor, separado por distintas preguntas. La pregunta uno sería, explique qué son los factores internos del consumidor y por qué son importantes para la mercadotecnia. Los factores internos son aquellos elementos que se encuentran dentro de la persona y que son factor clave a la hora de decisión de compra, cómo la persona piensa, cómo mentaliza o cómo reacciona a la hora de decisión de compra, siendo estos factores los cuales no podemos ver y son los que se encarga de investigar la materia. Entre los factores que componen los factores internos se encuentra la motivación, la percepción, el aprendizaje, las creencias y la personalidad. Cada consumidor interpreta esta información de manera diferente, haciendo cada consumidor sea su propio mundo basado en las experiencias previas que éste ha tenido en otros momentos de compra. Para la mercadotecnia estos factores son muy importantes, ya que le permiten entender por qué un consumidor llega a escoger un producto encima de otro. Así hace que las distintas empresas puedan diseñar estrategias más específicas o mensajes más discretos o que se centran más en lo que el consumidor que consume sus propios productos se sienta más identificado y que siga escogiendo. Básicamente las empresas necesitan entender al consumidor para diseñar productos más precisos para ellos. Y ahora, siguiendo por la pregunta 2, esta pregunta consiste en decir tres factores claves, los factores internos y describir su influencia. Uno de estos factores sería la motivación. La motivación es ese deseo o necesidad que impulsa al consumidor a realizar la compra. La percepción es cómo la persona que consume, analiza toda la información de su entorno. Y el aprendizaje sería como este basa todas las experiencias previas para así tener un criterio propio a la hora de la compra. Sobre la influencia que esto tiene, la influencia de la motivación se basa en que un ejemplo simple, una chica desea comprarse ropa, no solo para sentirse segura, sino porque esta persona cree que va a satisfacer alguna necesidad como sentirse más segura, sentirse más cómoda o que se ajusta a ciertas necesidades suyas. Esta necesidad hace que esta persona esté más dispuesta a gastar cierto dinero o estar más dispuesta a gastar dinero para satisfacer su necesidad. Sobre la percepción, cómo influye la percepción en las personas. La percepción no siempre es la misma en cada persona. Una persona puede ver un producto de manera muy extremadamente cara y otra persona puede ver que sea cara, pero vale el precio por las funciones o por las cosas que éste necesite. Eh, Básicamente cada persona analiza eh, cada persona analiza el entorno a su propia manera para así sacar una idea. Entonces un producto, aunque pueda verse caro, puede satisfacer ciertas necesidades suyas o puede verse caro y que la persona lo rechace por su mismo precio. Y sobre el aprendizaje sería siendo más simple. Si la experiencia previa fue buena, la persona querrá volver a repetirlo, querrá volver a ir a cierto establecimiento o hacer cierta cosa. Pero si fue negativa, la persona va a negar, no va a querer volver a hacer eso. Por, porque le causó un mal o algún disgusto. Esto es fácil verlo en la forma de los factores internos. Puede ser que al cliente querer realizar una compra se haya llevado una decepción, no ha sido lo que esperaba o ha tenido algún contratiempo a la hora de la compra. Esto genera que el cliente no quiera volver a ir ahí o comprar el producto que la empresa le está ofreciendo por ciertas malas experiencias. Pero si es buena experiencia, satisface la necesidad que él quiere, cumple los deseos que él busca, el cliente va a salir satisfecho y va a querer volver a ir al establecimiento por la buena experiencia que tuvo. Eso se llama aprendizaje. Continuando con la pregunta 3 sería la pregunta 3 que un consumidor afirma que una marca es mejor que otra, pero de manera objetiva no tiene alguna razón objetiva para justificar eso. ¿Qué factor interno aplicaría para esta situación, para este momento? El factor interno que aplicaría para este momento sería la actitud, ya que la actitud se crea con las experiencias, creencias y emociones que ha tenido el consumidor con esta marca. Si en este caso
En este caso, todas estas últimas, las emociones, las creencias positivas, el consumidor puede generar una afinidad genuina hacia esa marca, lo que le haga sentir que tiene algo especial frente a otras marcas. Es algo más personal y que no se puede justificar de forma objetiva, pero el consumidor genuinamente cree eso. Es algo que no se puede demostrar, pero el cliente de verdad lo cree. Y sobre la pregunta 4, la última pregunta se basa de un caso muy específico, de explicar por qué una actitud positiva no se traduce de forma directa a una compra. Esto es debido a que una actitud positiva hacia el consumidor no se genera una compra debido a ciertos factores que pueden hacer que el consumidor no pueda realizar la compra, como el precio, la disponibilidad, los hábitos de consumo y el acceso al mismo producto que se tiene. Varias de estas puede que el consumidor no tenga acceso o tiene acceso muy poco, así que no se podría arriesgar a realizar esta compra debido a estos bien factores como el precio. Quizá el consumidor no tenga el acceso económico necesario para realizar la compra, aunque de verdad sí la desee. Y ahora sería las formas de analizar, las formas de analizar el proceso de compra del consumidor. En general existen tres formas para analizar el proceso del consumidor. Cosas como el modelo económico, que se centran más que nada en buscar cómo el consumidor relaciona y raciona cómo busco la forma más racional de realizar la compra, buscando una manera de optimizar de optimizar su beneficio y los recursos que éste tiene para realizar una compra segura. Otros serían los modelos psicológicos que se basan en los procesos mentales que se tiene. Cosas como la motivación, la prioridad, la presión y las creencias pueden influir bastante en su forma de compra. Y otra cosa que sería el modelo de comportamiento del consumidor, como los mismos factores internos y algunas cosas que generan ciertos estímulos en el consumidor, como la caja negra. Y ya con eso se acabaría la llama sobre estas preguntas. Le agradezco mucho a la licenciada por permitirme realizar esta exposición de manera virtual. Muchas gracias.